Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este jueves, otro jueves en el que tú nos permites estar reunidos para aprender de tu palabra. Señor, por favor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, nos ayudes a entender. Sabemos que la única manera de entender tu palabra es a través del Espíritu Santo. Así que pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga a nosotros en este momento y nos ayude a poder comprender tu palabra y después de comprenderla, que nos ayude, Señor, a aplicar las enseñanzas a nuestra vida, que nuestras vidas, nuestro día a día pueda demostrar que realmente estamos aprendiendo de ti y que estamos siendo mejores seres humanos, porque de nada vale conocer tu palabra si no es para crecer, Señor, en ti. Así que te ruego, Señor, de manera muy personal, que lo que salga de mi boca en esta noche sea solamente lo que tú quieres enseñar. Ayúdame a mostrarte a ti en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, espero que todos estén muy bien. Esta es nuestra cuarta reunión, la gloria es para Dios. Y, y señores, hoy iniciamos con Éxodo. Ay, 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 Éxodo, señores, Éxodo. Ay, 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 ay. Si Génesis fue profundo. Éxodo es otra cosa. Yo espero que realmente lo estén leyendo. Los que tengan algún tema con la lectura, por ver temas de tiempo, de disponibilidad, pues que no fallen en por lo menos escucharlo. Hay un audiolibro bastante interesante, bastante útil, que, que puede ir guiándolos en ese proceso, sin obviar el hecho de que no hay nada mejor que leer la palabra de Dios, rayarla, resaltarla, escribirle al margen, tomar notas, tomar apuntes, eso es lo ideal. Pero bueno, gracias a Dios por los recursos que nos da, ¿verdad? Para poder tener alternativas. Aquí estamos. No voy a leer esta parte ya de la presentación porque ya lo sabemos, que tenemos que leer nuestro libro, que también tenemos que estudiar los materiales adicionales y que tenemos reuniones semanales y que en la voluntad de Dios esto es hasta el año que viene. Seguimos con Éxodo. Déjame ver, yo activé la grabación, no sé, no recuerdo. Pausar, yo creo que sí, que está grabando. Bien, sí, está grabando. Seguimos, esta parte tampoco la voy a leer, yo sé que ustedes ya lo saben. Éxodo, la parte de las preguntas, quiero que se motiven a preguntar, me le están dejando toda la tarea a una sola persona, Marilali es la única que pregunta. Yo quiero que todos se activen con las preguntas, que eso es lo que me hace ver a mí que ustedes están aprovechando el curso, que están estudiando el libro, porque la Biblia es imposible leer la Biblia sin tener preguntas. Eso es imposible. Siempre surgen dudas, preguntas, temas que uno no entiende muy bien. Así que yo necesito que ustedes dejen la timidez y cualquier duda que tengan la expresen. Yo no me lo sé todo, pero, pero tengo la opción de investigarles para poder traerles la respuesta. Así que Biblia en manos y vamos a iniciar. Bien, señores, Éxodo es muy amplio, tan amplio que nos va a tomar varias sesiones para poder, denme un momentito. Disculpen, por favor, que Edgar no estaba, acaba de llegar y nada. Bien, entonces les decía que Éxodo es muy amplio, así que nos va a tomar varias sesiones.
y ni siquiera en varias sesiones vamos a poder abarcarlo todo. Así que yo cuento con que ustedes lean la Biblia, porque solamente vamos a tocar los puntos más trascendentales y lo que entenderé yo que puede generarles algún tipo de duda, pues eso es lo que vamos a estar tratando. Bien, continuamos. Vamos a ver en este estudio de Éxodo aspectos generales. Vamos a estar viendo un poco de historia, nos vamos a poner en contexto con la historia. Vamos a ver cómo Dios levanta un libertador para su pueblo. Hablaremos acerca de las famosas 10 plagas de Egipto. Tocaremos el profundo tema de la Pascua. Hablaremos también acerca de cómo el Señor abrió camino a su pueblo cuando parecía que ya no había salida. El Señor es experto en hacer camino donde parece que no hay. Hablaremos de los 10 mandamientos. Eso es fundamental, el tema de los 10 mandamientos. El tabernáculo y los sacerdotes. Y bueno, como siempre, hablaremos acerca del propósito final, que ya sabemos, que es Cristo. Bien, vamos a iniciar el tema del libro de Éxodo, recordando la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis. Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra ajena y servirá, es decir, peregrina extranjera, y servirá a los de allí y será por ellos afligida durante 400 años. Mas también a la nación. Un momento, por favor. Deme un momentito. Bien, discúlpenme. Ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra ajena y servirá a los de allí, y será por ellos afligida durante 400 años. Señores, esto Dios se lo dijo a Abraham mucho tiempo antes de que ocurriera. Mas también a la nación a la cual ellos van a servir voy a juzgar, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en el libro de Éxodo vamos a ver cómo el Señor cumple esa promesa. Vamos a ver cómo esa promesa cómo esa profecía, cómo ese anuncio se cumple al pie de la letra y cómo la promesa del Señor es fiel y el Señor igualmente cumple lo que dijo que haría. Bien. Aspectos generales de Éxodo. La palabra Éxodo es una palabra griega que significa salida, salida. El autor, todos los eruditos y estudiosos coinciden en que los primeros 5 libros de la Biblia eh, fue escrito por Moisés, fueron escritos por Moisés. Así que Éxodo abarca 431 años de historia. Inicia con la llegada de los israelitas a Egipto de la mano de José, ¿se acuerdan? Allá en Génesis, donde termina Génesis, ahí inicia Éxodo, porque recordemos lo que hablamos en clases pasadas, que los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, era un solo libro, así que es una secuencia. Lo ideal es que cuando vayan a empezar a leer uno de los libros de la Torá, lean los últimos versículos del libro anterior para que entonces conecten, porque eso es así como una película que va en secuencia. Así que donde se queda Génesis, donde termina Génesis, inicia Éxodo. Génesis terminó cuando José se llevó a sus hermanos a Egipto, ¿se acuerdan? Que José era un gran, un prominente líder de Egipto, era el segundo en poder en Egipto, y se llevó a su familia a Egipto por una hambruna que había en Canaán, la tierra prometida.
Entonces, ellos estaban en Canaán, pero había una hambruna, así que José los trae con él a Egipto. Allá, el faraón de la época, que respetaba mucho a José y le tenía mucha gratitud, mucho agradecimiento por lo que José hizo. Recordemos que José, Dios lo ayudó para que salvara a tanto a Egipto como a todas las naciones circundantes con la estrategia de José de almacenar alimentos para cuando llegara la hambruna. Entonces Faraón le agradecía tanto a José que le dio un territorio a José para que él pudiera estar con su familia. Le dio las tierras de Gosén. Así que en la tierra de Gosén, José vivía con sus hermanos, con sus familias y bueno, con toda su familia, que aún no eran pueblo, aún no era el pueblo de Israel, solamente era una familia extensa. Así que así inicia el libro de Éxodo, hablando acerca de ese momento en el que ya esa familia estaba ya habitando en Egipto. ¿Y dónde termina Éxodo? Bueno, Éxodo termina con la edificación del tabernáculo, eso lo vamos a ver más adelante, luego de que los israelitas ya salieran de Egipto y fuera una nación, ahí sí ya eran una nación. Así que Éxodo inicia con un Israel afligido, que está siendo esclavizado, y termina con un Israel liberado por la poderosa mano del Señor. Bien, entonces era prácticamente lo mismo que estaba hablando aquí. A ver, veamos un poco de historia. Les decía que Génesis termina con la llegada de los israelitas a Egipto de la mano de José. La Biblia registra que cuando los israelitas se mudaron a Egipto, eran apenas unos 66 hombres. En las estadísticas antiguas no se contaban a las mujeres ni a los niños. No se contaban por el hecho, no de que, bueno, no se contaban porque en esa época lo que tenía validez era la capacidad de luchar. Entonces, ni los niños ni las mujeres iban a la guerra. Esa era la razón por la cual cuando se hacen conteos no se toman en cuenta a los que no van a la guerra. Así que en los que se habían mudado a Egipto con José eran apenas unos 66 hombres. Y, como les decía, no tenían condición para llamarse pueblo, eran solamente una familia extensa. Así que José asienta a su familia y a todas sus propiedades, que por cierto, importante decir que ellos se fueron con todas sus propiedades, y esa familia extensa era rica, tenía mucho ganado, tenían muchas posesiones, así que ellos no se mudaron a Egipto siendo unos infelices, muertos de hambre. Lo que no tenían ellos tenían recursos para comprar, lo que no tenían era la comida por el tema de la hambruna, pero sí tenían propiedades. Así que todos ellos se van y viven en Egipto en paz por mucho tiempo. Entonces las cosas cambiaron. Siglos pasaron, un siglo, 2 siglos, 3 siglos, y muchas generaciones también pasaron. Ya nadie recordaba a José, ya nadie en Egipto recordaba cómo Dios salvó a Egipto del hambre. Nadie ya, el pueblo de Egipto no se acordaba de cómo Dios ayudó a que Egipto fuera una poderosa nación. Y ahora los israelitas no son una familia extensa, ahora es un pueblo fuerte, rico, numeroso. Se contaban más de 2 millones de hombres, repito, sin contar mujeres ni niños. Los egipcios comienzan a verlos como un peligro, una amenaza. Ya, ya, ya es un pueblo, o sea, ya tienen poder, tienen riqueza. eh, y ya hay que comenzar a pensar y si se convierten en enemigos, ¿verdad? Y si esa gente se revoltea. Entonces comenzaron a sembrar ese pensamiento anti, antisemita. Pensemos se dice antisemita, yo les había dicho que se le dice antisemitismo a todo lo que tiene que ver contra el pueblo de Israel. Pensemos, bueno, eso es una nota aparte, que dice, pensemos en el peligro
de olvidar las misericordias de Dios, porque podemos decir, caramba, pero qué Egipto tan ingrato después de lo que José hizo, después de cómo ellos crecieron como potencia mundial gracias a José, y luego entonces atacar a la familia de José, atacar al pueblo de Israel. Pero eso es muy común cuando olvidamos, cuando tenemos mala memoria, cuando olvidamos las cosas buenas que Dios hace por nosotros, cuando tenemos corazones ingratos. Entonces somos capaces de ser injustos, de no actuar con sabiduría. eh, y vamos a ver cómo Dios, cuando ya forma a su pueblo, Israel, y comienza a dirigir a su pueblo, les advierte acerca del olvidar. Y les dice, tienen que recordar, porque los pueblos deben asegurarse de no olvidar de dónde vienen. Eso es un gran, gran riesgo, el olvidar, el tener corazones ingratos. Así que ya el tema, el anuncio que Dios le dio a Abraham comienza a cumplirse. 430 años ya han pasado. El pueblo de Israel ya no está en paz y en armonía en Egipto. Ahora son esclavos. Comienzan a sufrir desprecio, abuso, maltrato y son dominados por los egipcios. Tal como Dios le había anunciado a Abraham en Génesis, cuando le dijo, entonces, ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra ajena y servirá a los de allí y será por ellos afligida durante 400 años. Pero también hay una promesa. Dios no solo le dio esa mala noticia a Abraham, sino que también le dio una promesa. Mas también a la nación al cual servirán, yo voy a juzgar. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Las promesas de Dios no vencen, no caducan. El hecho de que hayan pasado tantos siglos de por sí, entre ese momento en el que Dios le dio la promesa a Abraham y en la hora de Dios cumplir su promesa, pasaron alrededor de 600 años, Señor. 600 años entre que Dios dijo, voy a hacer esto, y que lo hizo. Y nosotros podemos decir en nuestra mente limitada, eso es mucho tiempo, 600 años, pero para Dios eso es un allí, eso es un ahorita. Y el Señor sabe por qué permitió que cada cosa ocurriera. eh, el Señor sabe cómo mueve sus fichas y sabe el momento en el que es propicio actuar. Las nuevas generaciones israelitas conocían muy bien la promesa divina, porque si algo tenía el pueblo de Israel es que tenía por costumbre pasar la información de generación en generación. El hijo se lo enseña al papá, perdón, el padre se lo enseña al hijo y así sucesivamente. Y ellos sí sabían que Dios le había dado esa promesa a su padre Abraham y ellos estaban atentos al momento en el que Dios cumpliera su promesa de liberarlos. No importa cuánto tiempo pase, el Señor nunca olvida sus promesas. Y el libro de Éxodo es eso, es un recordatorio de la promesa de Dios cumplida, de que Dios cumple su pacto, Dios cumple sus promesas. Y la iglesia eso lo sabe muy bien. Y es por eso que nosotros, aunque en el mundo se burlen de nosotros cuando decimos que Jesús viene, que Jesús va a volver, se burlan y dicen, ajá, ¿y cuánto tiempo ha pasado? Mi abuelita también creía eso, siglos han pasado de eso, milenios han pasado y ustedes todavía hablando de que Jesús viene. Pues yo creo en el Dios de promesas fieles, yo creo en el Dios que no importa cuánto pase, Él siempre cumple su palabra. Y una promesa que tenemos los cristianos en Dios es la que está en Apocalipsis 21 versículos 3 y 4. Y esa promesa dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acompañará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no habrá dolor porque las primeras cosas han dejado de existir. Los cristianos creemos que llegará un momento en el que todas las cosas pasarán y ya no habrá llanto, ya no habrá dolor y habitaremos eternamente con Cristo. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, estaremos con Él por toda la eternidad. Su presencia será real
y lo llenará todo. En la presencia de Dios solo habrá sanidad y gozo. Todo será nuevo, sin mancha, sin dolor, sin despedidas, sin incertidumbre. Un nuevo y precioso comienzo que nunca tendrá fin. Así que llegó la hora de que Dios cumpliera su promesa y se presentara ante el mundo. Hasta ese momento de la historia, el mundo no conocía al Dios de Israel. Solo los israelitas conocían el pacto de Dios con Abraham. Solo ellos sabían acerca del Dios de los cielos. El momento de que Dios exhibiera su poder ante el mundo había llegado. La guerra entre el faraón, que era considerado un dios, y el Dios verdadero había iniciado. Y yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta esto. Esto, a partir de ahora, es una guerra. Es una guerra entre dioses falsos de Egipto y el Dios verdadero de Israel. Así que Dios va ahora a desplegar todo su poder, toda su autoridad, y lo va a hacer desde la potencia del mundo. Él va a utilizar, miren esto, si esto no es impresionante, Dios va a utilizar la nación más poderosa del mundo para desde allí mostrarle al mundo su poder. Pero ¿saben cuál va a ser el instrumento de Dios? La nación más pequeña del mundo, la más débil. La más débil frente a la más poderosa. Wow, esto, si lo pensamos, señores, con detenimiento, así actúa Dios. Dios usa a lo pequeño, Dios nos usa a los débiles, a los, a los frágiles, para mostrarse ante los poderosos del mundo. Y eso lo dice la palabra de Dios, que lo débil del mundo utilizó Dios para avergonzar a los fuertes. Bien, el mundo debía prepararse para conocer al Señor Todopoderoso y su gran exhibición la haría a través de lo más pequeño, lo más desprotegido y lo más despreciado de esa época. Su instrumento de justicia y poder sería el pueblo de Israel. Así que Dios comienza y levanta un libertador. La vida de Moisés, el gran libertador utilizado por Dios, nos ayuda a creer en el Dios de propósitos. Para los tiempos de nacimiento de Moisés, hubo una matanza de niños por parte del imperio egipcio. Y yo quiero que aquí prestemos atención. El faraón ordenó matar a todos los niños varones de los israelitas. Así que vayan anotando, porque Dios no se queda con la de nadie. Tú estás matando a mis niños, tú estás matando a mis primogénitos, así que yo la tuya te la tengo, porque Dios es un Dios de justicia y es el Dios de venganza. Por si ustedes no lo saben, Dios nos dice a nosotros que no nos venguemos, porque Dios no quiere que el ser humano, que sus hijos estén con la mente puesta en venganza. ¿Y saben por qué Él dice que no nos venguemos? Porque la venganza es de Dios. Tenemos que aprender a creer que Dios es un Dios que le da a cada quien lo que siembra. Así que el faraón, como temía a la población israelita y por la forma tan rápida como iba creciendo y se iba multiplicando, se le ocurrió que una manera para limitar el crecimiento de esa nación era matar a sus niños. Y señores, esto es algo que lo hemos visto desde siempre. La niñez siempre ha sido perseguida por el enemigo. El diablo le espanta el propósito de vida que hay en los niños. Por eso es que el diablo siempre ha buscado dañar los niños, lastimarlos, eliminarlos. Y la iglesia tiene el deber de levantarse en defensa de los niños. La iglesia debe luchar para salvaguardar el bienestar de los niños en el mundo. Y ustedes saben por dónde yo voy. Pero Dios tenía un plan con Moisés. Así que, aunque el faraón estaba persiguiendo a los niños, el Señor supo cómo eh, mantener su propósito. Y Dios tenía un plan con Moisés. Él lo iba a utilizar
Y Dios iba a utilizar favorablemente esta persecución, porque eso es parte de lo que Dios hace. Satanás busca las formas de destruir, pero Dios sabe cómo volcar ese mismo plan satánico para bien. Así que de forma milagrosa, Moisés, el cual Satanás quería destruir y quería matar, sin embargo, Moisés llegó de manera milagrosa a manos de la princesa. Y ya una vez en manos de la princesa pudo crecer dentro del mismo palacio. Y voy a hacer un paréntesis porque una de las preguntas fue si estaban matando a los niños y ya ese niño estaba ahí con los egipcios, ¿por qué no lo mataron? Bueno, porque Dios es un Dios sabio. Y recuerden que no eran todos los egipcios que andaban matando a los niños, eran soldados frívolos, fríos, preparados para ese tipo de crueldades. Cuando el niño llega llorando, quizás hambriento a manos de la princesa, pues la princesa lo vio con ternura, como una mujer mira a un niño, ¿no? Con ternura, lo cargó, lo abrazó y decidió cuidarlo y protegerlo. Cosas de Dios. En el Palacio Real, Moisés se capacitó en el manejo de las armas, aprendió estrategias de guerra, aprendió liderazgo, aprendió de ciencias, aprendió de política, aprendió tácticas de gobierno. Aquí podemos comprobar que los caminos de Dios son altos, son perfectos y siempre son certeros. El Señor siempre apunta y dispara al blanco. En Dios no hay equivocación. Así que ya pasa el tiempo, el Señor ya había elegido a su libertador. Moisés crece en el palacio, se forma en el palacio, pasa un tiempo también en el desierto. Esa parte no se la voy a decir porque supongo que ustedes lo leyeron. Moisés tuvo que huir y llegó allá a un desierto donde Dios también lo preparó para la escasez, para la sobrevivencia. El Señor se encargó, la verdad, de preparar a Moisés en todos los aspectos. Lo puso allá en un palacio y también lo puso en un desierto. Así que no temamos a nuestros desiertos. Nosotros debemos estar preparados para lo mismo, para estar en momentos de abundancia, en momentos de prosperidad, pero también tener el corazón abierto a cuando Dios nos pone en desiertos, porque ahí también el Señor cumple su propósito con nosotros. Cuando nos pone en la escasez, cuando nos pone en momentos difíciles de dolor, de tristeza, de aflicción. Ese es nuestro desierto y ahí Dios también está cumpliendo su propósito. Y eso pasó con Moisés. Moisés, Dios lo llevó a un desierto y allá en el desierto, ustedes lo leyeron, le hizo el llamado a Moisés y le dijo, ven, que ahora quiero que tú seas mi instrumento para liberar al pueblo de Israel. Y ustedes también lo leyeron, cómo Moisés le dice al Señor, ay Señor, pero mira que yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hay quienes dicen que eso se refiere a que él era tartamudo, que era un poco gago. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y aquí, ojo, una pausa que quiero hacer porque es importante que sepamos que el mudo, las personas mudas, Dios los hizo mudos. Las personas sordas, Dios las hizo sordas. Los ciegos, Dios los hizo ciegos. Y eso lo dice ahí mismo, el mismo Dios lo está diciendo. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios es que decide eh, quién nace, quién no nace, cómo nace. Eh, Dios tiene propósitos altos, señores, y las cosas a veces no son como nosotros pensamos. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, en pocas palabras, envía a otra gente que hable por mí. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien?
O sea, en pocas palabras, yo no tengo mi carta sobre la manga. ¿Tú crees que yo no tengo todo preparado ya? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la de él, y les enseñaré lo que vayan a hacer. Y él, es decir, Aarón, tu hermano, hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En pocas palabras, yo voy a hablar contigo, Moisés, y lo que yo te diga a ti, tú se lo vas a decir a Aarón. Y lo que tú le digas a Aarón, él se lo va a decir al pueblo y se lo va a decir a Faraón, porque él tiene mejor manejo en el habla. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Es decir, Moisés estaba en otro lugar con su familia, con su esposa, con sus hijos, y luego se despidió de su suegro y dijo: mira, ya yo me voy para ver mi pueblo. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Los que leyeron Génesis o están leyendo lo saben, que en Egipto estaban persiguiendo a Moisés para matarlo. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Vamos a hacer una pausa aquí, porque puede chocar, ¿verdad? Cuando dice que Dios dijo a Moisés: yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ok, vamos por partes. Porque aquí parece como que Dios provocó, ¿verdad?, el mal en el faraón, y no es así. Déjenme decirles algo. Todos somos, y eso yo creo que lo aprendimos en Génesis, después de la caída, después del pecado, el ser humano es malo desde su juventud, decía la palabra de Dios. Ustedes lo leyeron, que esa fue la razón por la cual Dios provocó el diluvio, ¿verdad? Porque él miró a la tierra y dijo: wow, pero es que todos los pensamientos del hombre son malos. Y así es. Em, Señores, si aún nosotros podemos salir a la calle y regresar a casa, y podemos ir a un parque y podemos divertirnos y podemos salir y retornar y estar en salud y bien, a pesar de la delincuencia que hay en el mundo y todo eso, pero tenemos, por lo menos hacemos planes, ¿verdad? Yo puedo decir: voy para el parque con mis hijas a montar bicicleta y luego llegamos a tenemos la fe de que todo va a salir bien, ¿verdad? Y eso es por la mano de Dios. El Señor es el que está en el mundo controlando el mal. No crean que porque hay una policía o no porque hay qué sé yo, leyes, nada de eso limita al ser humano de hacer el mal. La única fuerza que puede lograr que el mundo aún pueda funcionar es Dios reteniendo el mal. Dios retiene la maldad del hombre. Pero hay momentos en el que Dios suelta la maldad del hombre, ya deja de retenerla. Y eso fue lo que pasó con Faraón. No es que Dios provocó en Faraón endurecer su corazón, no. Es que Faraón tenía el corazón duro y Dios simplemente no lo iba a retener más. Es una manera de decir: bueno, mira, yo no voy a hacer nada para que Faraón se compadezca, para que Faraón tenga misericordia, para que Faraón, nada de eso. Yo voy a soltarlo para que se muestre su duro corazón, para que se refleje lo que realmente él tiene. Y eso el Señor lo hace con mucha frecuencia. Hay ocasiones en las que el Señor suelta a la gente para que se muestre lo que realmente son. Y hay momentos en los que el Señor nos refrena.
refrena la maldad del hombre para permitir que el mundo todavía pueda ser habitable. Ustedes no se imaginan cuánta gente hay en la calle con tendencias psicópatas, con tendencias violentas, con tendencias agresivas, con tendencias em, narcisistas, con tendencias homicidas, y el Señor los está reteniendo, les está reteniendo la maldad hasta un día, ¿verdad? En el que el Señor ya entienda que debe soltarlo para poder hacerle justicia, poder hacerle juicio. Eso fue lo que pasó con Faraón. El Señor soltó a Faraón, dejó de retenerlo para que la maldad de su corazón, su duro corazón, pueda verse reflejado. Y de esa manera, entonces, que cuando la justicia de Dios llegara, se entendiera por qué. Bueno, ya eso lo vamos a seguir viendo más adelante, pero quería hacerle esa observación. Así que endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y eso aquí hay que ponerle atención. Recordemos, recordemos que Faraón mandó a matar a los niñitos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién estaba matando realmente? Estaba matando al hijo de Dios, porque dice, Israel es mi hijo. Así que cada niño que el faraón mató fue a un hijo de Dios que mató. Y cuando dice Israel es mi primogénito, es porque es la primera nación sobre la cual el Señor mostraría su benevolencia, su misericordia. Sería la primera nación salvada. Sería su pueblo escogido. Así que es la primera, ya no. Ya luego de Cristo vemos como todas las naciones pueden alcanzar misericordia, pero en ese momento no. Todo empezó con Israel. Israel fue el primero. Fue el primero desde donde Dios mostró su misericordia, fue el primero que Dios escogió. Así que en ese momento Israel era el primogénito de Dios. O sea, lo que quiero es que entiendan que Faraón no se estaba metiendo con cualquier cosa. Señor, Faraón se estaba metiendo con el Hijo de Dios y con el primogénito de Dios. Así que su justicia vendría. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Les dije al principio que esto sería una guerra entre dioses. Los dioses falsos que representaba Faraón, porque Faraón era visto por los egipcios como Dios, Dios en la tierra, era la imagen de los dioses, la personificación de los dioses. Así que había una guerra entre el Dios real, entre el Dios verdadero, entre el Dios de Israel y los dioses falsos. La guerra había empezado. Tú mataste a mi hijo, a mi primogénito, así que yo haré venganza. Y de esa manera iniciaron las 10 plagas. Las 10 plagas fue el mecanismo que Dios utilizó para liberar a su pueblo. Recordemos, yo sé que ustedes, los que lo han leído, ya lo leyeron, ya lo vieron, y los que no, pues van a llegar ahí con la ayuda de Dios, que después de cada plaga, Faraón decía, está bien, eh, salgan, yo les voy a dar la libertad. Pero luego que la plaga se iba, Faraón decía, no se van. Y es más, no solo que no se van, sino que ahora les voy a apretar todavía más la tuerca. Se la voy a poner más difícil. Y como les dije anteriormente, las 10 plagas era un mecanismo de lucha por parte de Dios, y cada plaga iba representaba a un dios falso de Egipto. Cada una de las 10 plagas representaba un dios falso de Egipto. Es decir, que fue un proceso de un tanto hasta sarcástico de parte de Dios. Me imagino a Dios riéndose,
porque decía, bueno, tú tienes al dios Api, ¿verdad? Que es el dios del Nilo. Ese es el dios que cuida al Nilo. Y tú le oras al dios Api y tú te inclinas ante el dios Api para que él cuide al Nilo. Vamos a hacer una observación aquí. El río Nilo es el río actualmente más largo del mundo, el más extenso del mundo. Y es el río más importante de toda África. Recordemos que Egipto está en África. Y el Nilo es es el río que que brinda riego. Bueno, para que me puedan comprender mejor, el río Nilo representa todavía en la actualidad eh, el río de la abundancia, el río que riega todo esa siembra de más de 10 naciones del África. Eh, lo, no sé si me estoy dando a entender la importancia del río Nilo, tanto en aquella época como en la actualidad. Así que había un dios que era el que cuidaba el río Nilo, el que mantenía el río Nilo en sus afluentes, ¿verdad? Y Dios le decía, bueno, tú tienes al dios Api, y yo les decía ahorita que esto era una guerra entre, gracias, que esto era una guerra entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Así que Dios dice, ok, entonces tú tienes al Dios Api, que tú te inclinas a él y tú le haces oraciones y todo lo demás. Yo te voy a decir entonces, ¿quién es el verdadero Dios del Nilo? Agarra ahí. Y le dice a Moisés, ve al río Nilo y tócalo con la vara y se va a convertir en sangre. Y efectivamente, de repente el río Nilo se convirtió en sangre. Pero ¿qué pasa? Que de ese río es que ellos regaban la siembra, ellos se bañaban con esa agua, consumían de esa agua. Así que no fue solamente que el río Nilo se convirtió en sangre, es que todo los recursos acuíferos de ellos estaban hechos sangre. Entonces, fue una plaga muy impactante para esa nación. Y Dios, me lo imagino, observando y riéndose de que ellos, ¿dónde está tu Dios Api? ¿Dónde está ese Dios que tú tienes y que cuida el río Nilo? Y eso pasó. El faraón llama a Moisés y le dice, mira, ya está bien, ya entendí, está bien, te voy a dar la libertad. Y cuando todo vuelve a la normalidad, que las aguas del río Nilo vuelven otra vez a ser puras y limpias, entonces faraón echa para atrás. Y aquí viene otro Dios del cual nuestro Señor se va a burlar, y es la diosa Eket. La diosa Eket tenía forma de rana, su cabeza tenía forma de rana y representaba la fertilidad. Así que comenzaron, y ya que ella representaba la fertilidad, entonces las ranas se volvieron más fértiles de la cuenta y todo se cubrió de ranas. Había ranas por todas partes en Egipto. Y me imagino otra vez a Dios burlándose, riéndose, diciéndole, bueno, pero dile a tu diosa de la fertilidad que ya no sea tan fértil, que agarre a sus ranitas. Y cuac, 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 así me lo imagino yo, ¿eh? Y los egipcios, ¿qué vamos a hacer con todas estas ranas? Y vamos, entonces, órenle a su diosa de la fertilidad, órenle a Eket, a ver si con su diosa van a resolver el problema. Pues no, no lo pudieron hacer con su diosa y recurrieron nuevamente al Dios verdadero para que el Señor, a través de Moisés, les resolviera la situación. Y otra vez Dios en su misericordia, porque hay que decirlo, cada una de esas 10 plagas fue una muestra también de misericordia, porque fueron 10 oportunidades que Dios le dio al pueblo de Egipto y al faraón para que
recapacitaran, pero no fueron, ninguna de las 10 funcionaron, ¿eh? Ninguna de las 10 sirvió para que dejaran, para que entendieran y creyeran en el Dios verdadero. Y lamentablemente eso pasa todavía hoy. Dios da señales, Dios da maravilla, Dios bendice, pero también castiga, manda eventos catastróficos para ver si la tierra reacciona, pero el ser humano sigue con el corazón endurecido, sigue distante del Señor. Y cada una de esas, señores, es una forma, una manifestación de la misericordia de Dios. Cuando vemos un huracán, cuando vemos un terremoto, cuando vemos una pandemia, pensemos en que es una forma de Dios mostrar su misericordia. Es una manera de Dios decirnos, yo estoy aquí, te estoy dando una oportunidad, recurre a mí, búscame, acércate. Pero, como lo hemos visto, yo pensé que después de la última pandemia, perdón, la última pandemia, no, la pandemia, yo pensé que después de la pandemia, el mundo entero iba a volcarse a Dios y que el mundo sería diferente. Pero yo de ingenua, ¿verdad? Yo de ingenua, porque la misma palabra lo dice, que en los últimos tiempos será muy poca la gente que tendrá fe en el Señor. Así que luego Dios viene y se burla del Dios del desierto, que era el Dios Set. Ese era el Dios que los libraba de la escasez del desierto. Ellos le oraban a ese Dios y él mantenía la sequía lejos y mantenía, él era que controlaba la sequía, ¿no? Y controlaba el desierto. Así que, bueno, vamos ahora a ver si tu Dios Set te libra de los piojos. ¿Y por qué de los piojos? Porque Moisés tomó polvo, ¡pum! Y lo lanzó al aire y de repente todo se llenó de piojo. Así que vamos a ver si tu Dios de la arena, tu Dios de la tierra, tu Dios del desierto, tu Dios de la sequía, logra revertir lo que yo hice. Pero no, tampoco pudo. Así que nuevamente tuvieron que recurrir al Dios real para que éste mostrara su misericordia y los librara. Y así fue, plaga por plaga, era una burla a uno de los dioses. Estaba el dios de Huachit, que era representado por una mosca. Era una mujer, tenía forma de mujer, eh, pero esa mujer tenía alas de mosca. Y esas moscas no eran unas simples moscas como las que tenemos actualmente, que lo peor que puede hacer una mosca es dañarnos una comida, ¿verdad? Y tenemos que botar la comida porque vino una mosca. No, esas moscas eran devoradoras, mordían. Me imagino que no debió ser fácil. Mordían y con la mordedura transmitían enfermedades, transmitían infecciones. Y la diosa Huachit tampoco pudo hacer nada. Y me imagino nuevamente a Dios riéndose y burlándose, pero busca a la diosa Watchit, que tú tanto la reverencia, búscala, que tú tanto le oras, que tú tanto te inclinas, y dile a ella que te resuelva el problema. Y nuevamente, Dios eliminó esa plaga, les dio una nueva oportunidad, pero Faraón no la aprovechó. Siempre le decía a Moisés, está bien, resuelve esta situación y después yo lo voy a dejar ir. Pero cuando se resolvía la situación, volvía y se endurecía el corazón. Y luego vino la plaga de Apis. Apis tenía cabeza de toro en la representación de ese dios. Era un dios con cabeza de toro y era el dios del ganado. Y bueno, resulta que el dios de ganado, el ganado no logró que todo el ganado muriera y que hubiese una gran pérdida económica. Señores, vamos a verlo desde todos los aspectos. Estas plagas no duraban un día ni 2 días, duraban hasta meses. Y, y cuando se habla de cada una de esas plagas, hay muchos aspectos que hay que ver. Está el aspecto económico. Había pérdida económica para toda la nación, para todo el imperio, pero había problemas de salud. Algunas de esas plagas afectaban la salud.
mataban personas, habían temas sociales. Imagínate tú, cuando todo estaba rodeado de moscas, ¿quién podía salir? ¿Quién podía socializar? ¿Quién podía? Nadie, todo el mundo tenía que estar encerrado. O sea, lo que quiero decir es que hay que verlo desde todo, desde un ámbito bien amplio para poder entender el impacto que cada una de estas plagas eh, ejercían en el imperio de Egipto, en el imperio egipcio. Y bueno, luego vino la burla a la diosa de la salud, a Sekhmet, con úlceras. Luego vino la burla a la diosa Nut. La diosa Nut no era precisamente la diosa del cielo, era una diosa que cuidaba el espacio del atmosférico. O sea, se suponía que ella era la que cuidaba la atmósfera. El espacio entre la tierra y el cielo, porque señores, es que también hay cosas como tan locas. Era un dios para todo, había un dios hasta de la atmósfera, del espacio entre el cielo y la tierra. Esa mitad ahí, había un dios que cuidaba esa parte. Y esa era la diosa Nut, y por eso Dios envió granizo. Bueno, pero si tu Dios es tan eficiente, dile que atrape los granizos que yo voy a mandar, a ver, que impida que lleguen a la tierra. Y no pudo impedirlo, evidentemente. Y vino entonces la burla a Osiris, que era el dios de las cosechas, con langostas que destruyeron todas las cosechas. Eh, Luego vino la burla a Ra, que era el dios del sol, cuando las tinieblas. Entonces Dios dijo, bueno, pero ya que tú tienes un Dios que controla el sol, dile a tu Dios que controla el sol, que impida que todo se llene ahora de tinieblas y de oscuridad. Y bueno, por último, algo que a cualquier ser humano puede dolerle, entristecerle, fue la burla a Isis. Isis era la diosa protectora de los niños. Así que Dios también se burló de Isis. Y mató a los primogénitos de los egipcios. Y aquí es importante que vayamos un poquito atrás y recordemos que le había advertido, Dios le había advertido a Faraón. Señores, cada una de esas plagas era un aviso de Dios, tanto al Faraón como a todo el pueblo egipcio. Hizo falta. No, todavía, ni siquiera así. Yo iba a decir que hizo falta que mataran al primogénito para que el faraón entendiera, pero ni siquiera. Todavía, el faraón pierde a su primer hijo y en medio de la tristeza y el dolor, él fingió que dejaba ir al pueblo de Israel, pero realmente no lo había dejado ir. Y quienes han leído ese capítulo, me parece que el capítulo 12, si no estoy mal, 11 o 12 de Éxodo. Bueno, sí, ahí lo dice. El capítulo 11 de Éxodo, quienes lo han leído, seguro se dieron cuenta que llegaron unos soldados y le dijeron al faraón, mire, los egipcios se están yendo. Es decir, el faraón les dio el permiso de irse, pero él sabía que tenía una guardia en las fronteras y que esa guardia en la frontera eh, haría lo posible por retener al pueblo. O sea que se pone en duda si realmente Faraón sinceramente dejó ir al pueblo de Israel. Bien, vamos a ver. Uy, mamá, bueno, aquí vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aquí porque el tema que sigue es muy amplio. Vamos a hablar acerca de cómo, eso será en la próxima clase, cómo Israel logra salir de Egipto y todo lo que tuvieron que atravesar para poder liberarse. Es muy amplio como para tratarlo aquí, me tomaría una hora más. Pero sí es importante que veamos la misericordia del Señor. No quiero que nos vayamos con la idea de un Dios cruel, de un Dios capaz de matar a niños inocentes. Eh, Todo va a depender como nosotros lo veamos. Hay que entender que Dios tiene
los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Y a veces el hecho de que un niño muera es también una muestra de misericordia de Dios. Es una muestra de misericordia de Dios. Yo soy de las que creo que todo niño que muere va al cielo, que todo niño que muere tiene la salvación asegurada. Así que no nos pongamos tristes por el hecho de que Dios haya matado a niños, porque quizás estoy segura que es una manifestación de la misericordia y del amor de Dios. Y al mismo tiempo fue un acto de venganza frente a los padres que hirieron al Hijo de Dios, al pueblo. Y eso nos da esperanza a nosotros como hijos de Dios. Eso nos da esperanza, saber que nosotros también somos sus hijos y que Dios tiene en sus manos nuestra justicia. No perdamos nuestro tiempo en acciones de venganza, de desquite. No nos llenemos nunca el corazón de resentimiento, de odio ni de rencor, porque debemos confiar en que la justicia de Dios es siempre, la justicia de Dios es siempre oportuna, siempre llega cuando tiene que llegar y Dios sabe la manera en la que va a, a obrar de manera justa. Dios no se queda con lo de nadie, como les dije. Entonces, hemos visto a un pueblo que logra salir de la esclavitud a través de la mano poderosa del Señor. Estoy así como a puntito de seguir hablando, pero no puedo, no debo, porque si continúo, se me va a hacer demasiado tarde y quiero dejar espacio para el estudio, perdón, para una intervención que vamos a tener por parte de Boris. Boris, ¿tú estás ahí? Sí, sí, por aquí estoy. Bien, entonces antes de que tú tengas tu intervención, vamos a chequear aquí las preguntas que me mandó Marilali por el grupo. Marilali, hay preguntas que son de la próxima clase que no te la puedo responder porque me estaría adelantando y de verdad que estoy así como controlándome. Sí, me estoy tratando de controlar, pero yo les prometí la semana pasada que iba a manejar mejor el tiempo y eso estoy haciendo. Entonces, vamos a ver, dice aquí. Luego de que la hija del faraón encontró a Moisés, ok, yo creo que eso lo contestamos, ¿verdad? Ella pregunta que por qué no mataron al niño si la intención era matarlos a todos. ¿Te pareció clara la respuesta o tú quieres que la responda nuevamente? Ok, dice que está clara. Bien. Entonces dice, yo soy, así se llamaba Dios. Ay, me encanta, señores, me encanta. Mire, 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 mire. Dios tiene muchos nombres. Dios tiene muchos nombres. Eh, lo vamos a ir viendo más adelante, pero Dios tiene muchos nombres. El Dios Rafa, el Dios Shaddai, que todos, el Dios, wow, Nisi, que es el Dios de los ejércitos, Shaddai es el Señor, el Adonai, que es Edgar me está voceando de la otra habitación los nombres. Elohim, Adonai, el Shaddai, Rafa, esos son nombres que Dios en la Biblia se da a sí mismo. Y cada nombre significa algo. Pero de todos los nombres del Señor, el yo soy es mi favorito. Porque el yo soy es como decirte, yo soy. O sea, yo soy el que soy. No necesito descripción. Yo no necesito, porque si me preguntan a mí, ¿quién tú eres? Yo diría, bueno, yo soy Flérida Mauricio Castillo. Pero Flérida Mauricio Castillo realmente es la unión
de dos apellidos que representan dos familias, es decir, hablan de un inicio, de un origen, hablan de una historia, habla mi nombre Flérida tiene también una historia, mi segundo nombre Bartolina también tiene otra historia. Entonces, como que para hablar de mí hay que hablar de antepasados, hay que hablar de dónde yo vengo, hay que hablar, porque yo soy Flérida Mauro, yo soy el conjunto de muchas otras cosas. Yo simplemente no soy, yo no soy, yo soy el conjunto de muchas cosas, de una cultura, de una crianza, de unos padres, de unos abuelos, de unos bisabuelos, de unos tatarabuelos, y todo eso forma lo que yo soy. Pero el único que puede decir yo soy el que soy es Dios. Es decir, no necesito validarme en nadie, no necesito una historia, no necesito un principio, no tengo fin, nadie me da, nadie sustenta mi persona, nadie sustenta mi carácter, simplemente yo soy el que soy. Y eso, ese nombre a mí me fascina, es mi favorito de todos. ¿Quién es Dios? Él es el que es, punto. Así que el yo soy, dile que el yo soy te ha enviado. Punto. Ya, no necesito más. El yo soy. El único ser que puede decir yo soy es Dios. Qué hermoso, ¿eh? Espero haberme dado a entender, porque yo me apasiono tanto hablando que a veces no me doy a entender mucho. Bien, Marilali, dime si entendiste, manita, porque puedo ser más específica quizás. Ok, gracias. Bien, entonces. Dice, Dios le mandó a decir a Faraón con Moisés que Israel era su primer hijo varón. Ajá, yo creo que lo hablamos, ¿verdad? ¿Estás clara? Israel es mi primogénito. Tú te metiste, todo claro. Dice Israel, el Señor le dijo a Faraón, tú te metiste con mi hijo, con mi primogénito, porque de esta nación van a surgir muchas otras naciones salvas, pero ese es mi primogénito. Cuando venga Jesucristo, ya cuando vino Jesucristo, entonces la salvación se extendió a todas las demás naciones, pero en ese momento la promesa era solo para Israel. Ok. Una observación que quiero hacer es que em, esas plagas de las que hablamos ahorita tenían la intención no solo de hablar de que Faraón pudiera entender que Dios era real y realmente era una guerra entre Dios y los dioses falsos, incluso entre Dios y el mismo Faraón. También, pero otra intención que Dios tenía era de que los egipcios, el pueblo egipcio también pudiera creer en él. Y es importante hacer saber que hubo egipcios que creyeron en Dios. Incluso hubo egipcios que cuando el pueblo de Israel salió, se fueron con ellos, porque también creyeron en el Dios real. Lo que quiero es que se note la misericordia de Dios. Dios mostró todas esas señales y esas maravillas para que se creyera en Él. Y hubo gente de Egipto que creyó en Dios. Y esa gente que creyó en Dios alcanzó misericordia y fue salvada. Así que si teníamos el concepto de que Dios era un Dios frío, era un Dios que tenía la intención de destruir a los egipcios, no, no para nada. Dios tenía la intención de mostrarse como el Dios verdadero, el Dios real, y que todo aquel que creyera en Él, pues sea salvo. Y es lo mismo que nos dice hoy, todo el que cree en mí alcanzará la salvación y el que no crea, pues será condenado, será perdido. Lo mismo que ocurrió en aquel momento es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Nuestro libertador, Jesucristo. El que crea en Él será salvo y el que no, pues será condenado para siempre. Bien, Dios mató a todo primogénito de Egipto, pero los niños no tenían culpa de nada. El Señor fue quien hizo, bueno, ya hablamos de esa parte. El matar a los niños eh, también debemos verlo como un acto de misericordia de parte de Dios. Quién sabe, quizás esos niños están ahora mismo en el cielo con el Señor.
eh, gozando allá de la eternidad y Dios salvó sus vidas. Así lo creo yo. Bien, dice, el Señor enfrentó a Moisés y casi lo mata. ¿Cuál fue la razón? Ajá, bien. Bueno, vamos a ver. Dios mató a todo, ajá. El Señor enfrentó a Moisés y casi lo mata. ¿Cuál fue la razón? Bien, cuando Moisés dice, le dice a su suegro que se va, le dice a su suegro Jetro, mira, yo me voy para Egipto porque tengo una misión allá, voy a ver a mi pueblo. Él toma a su esposa, Séfora, y sus dos hijos y se va para Egipto a buscar a su pueblo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6 que fue en el capítulo 6, fue en el capítulo 4. Sí, fue en el capítulo 4. En el capítulo 4. Bueno, entonces él se retira y como que esos viajes eran muy largos, así que ellos se fueron a dormir a una posada, hicieron una parada y de noche, durmiendo, Séfora ve que la mano de Dios viene hacia Moisés con la intención de matarlo. Eh, Señores, hay cosas que no son tan fáciles de entender de repente, ¿no? Pero yo pienso que Dios le dio el entendimiento a Séfora de que ella supiera lo que estaba pasando. Eh, por algún motivo, Dios le permitió a Séfora despertarse, ver lo que estaba sucediendo y entender lo que estaba pasando. Así que Séfora rápidamente toma algo afilado y le corta el prepucio a su hijo, a uno de sus hijos que no había sido circuncidado. Y luego toma el prepucio y lo lanza sobre su esposo Moisés para cubrirlo con la sangre del prepucio. Esto todo es como medio complicado, ¿verdad? Bueno, pues eso es complicado es más confuso para el que no ha leído el capítulo. Los que ya lo leyeron lo tienen un poquito más claro. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña algo muy importante y es que a quien Dios más da, más le exige. Dios estaba dispuesto a matar a Moisés. Dios extendió su mano para matar a Moisés, a ese mismo Moisés que Dios desde antes de nacer ya le tenía un propósito, a ese mismo Moisés que Dios quería usar para ser el libertador de su pueblo, a ese mismo Moisés Dios lo pensaba matar, porque ese era un Moisés que ya había hablado con Dios cara a cara, que ya Dios tenía una relación con Dios, que él le preguntaba y Dios le contestaba. Entonces, a ese mismo Moisés, que ya conocía a Dios, el Señor estaba dispuesto a matarlo. ¿Por qué? Bueno, porque Moisés sabía muy bien que, que él como israelita debía circuncidar a sus hijos y no lo había hecho. No lo había hecho. En pocas palabras, él estaba en desobediencia a Dios. Y como dije ahorita, a quien más Dios da, más le exige. Así que no importa si usted predica la Biblia, si usted tiene un curso de Biblia y usted enseña la palabra de Dios, si usted escribe libros, no, eso no tiene que ver con Dios. Si usted está en desobediencia, Dios te arranca la cabeza, arrancadita, porque la misericordia de Dios es para principalmente para el que no lo ha conocido. Pero llega un punto en el que ya tú conoces tanto la palabra de Dios, ya tú tienes una relación tan cercana con Dios que ya no te luce. Ya hay cosas que no lucen. Entonces a Moisés no le lucía. Si él sabía que era un mandato de Dios circuncidar a sus hijos, no le lucía tener a sus hijos sin circuncidar. Eso era un acto, Dios lo vio como un acto de rebelión
y de desobediencia. Entonces, la frase de Séfora, que Séfora lanza el prepucio rápido sobre su esposo y le dice, ahora eres mi esposo de sangre. Bueno, hay cosas que no podemos entenderla literalmente, o sea, que hay cosas que no son tan fáciles de entender porque puede ser incluso una frase de la época, puede ser una frase, qué sé yo, algún dialecto, algún tema cultural, pero lo que sí se pudiera interpretar de esa frase, y repito, es como tratando de interpretar, es como diciendo, bueno, ahora como yo te salvé la vida, yo te salvé la vida. Entonces tú eres mi esposo de sangre. En pocas palabras, yo te di la vida a ti. Ahora tú me debes a mí, tu vida tú me la debes. Eso es más o menos lo que se pudiera entender de la frase. Ella le dice, ahora eres mi esposo de sangre. Pudiera ser así como, ahora tú me debes la vida. Ahora eres, eh, ahora tu sangre, tú me la debes a mí. Espero que más o menos se haya podido entender, pero creo que más bien esa frase tiene que ver con algo cultural, algo como un dialecto, como una tradición, más que una frase que haya que tomarse de manera literal. Entonces, dime, Marilali, si pudiste, si me di a entender o necesito repetir con más claridad. Marilali, te me fuiste. Bueno, seguimos. Ya, esta es la última pregunta porque creo que a partir de aquí fue que hicimos la pausa. Ah, bueno, creo que me dijeron algo aquí. No necesitas repetir. Yo no sé si es que no necesito repetir porque entendiste. Espero que haya sido porque todo quedó claro. ¿Qué pasa? Dime. Dame un momentito. Ya casi. Un momento, por favor. Bueno, está un poco complicado. Eh, bueno, en términos rápidos, Moisés tenía que circuncidar a su hijo. Era una orden de Dios. Como no lo hizo, el Señor vino a él a matarlo, porque se airó con Moisés. Y su esposa despertó rápido, le cortó el prepucio a su hijo con algo afilado y tiró el prepucio con sangre sobre su esposo. Y eso hizo que Dios lo perdonara. Y ella le dijo, como con un tono burlón, me imagino yo, ¿verdad? Estoy poniéndole tono. Ahora eres mi esposo de sangre. Ahora tú me debes la vida. Eso más o menos. Ahí fue como pasó la cosa. Bien, sí, entendí eso. Bueno, gracias. Seguimos. Ya, la última pregunta, porque la otra la voy a dejar para cuando toque los temas. Dice, Moisés sabía que Aarón era su hermano mayor. ¿Cómo lo sabía? Si se supone la hija del faraón fue quien lo rescató y según entendí nadie sabía quién era su madre verdadera. No, 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 para nada. Eh, recordemos, sí, yo creo que, ok, bien, en el palacio sabían que Moisés era un niño israelita. Claro que sí, lo sabían, porque recordemos que lo encontraron eh, cuando la princesa lo encontró, ella sabía que el niño estaba siendo protegido para que no lo mataran. ¿Qué hacía un niño acotejadito en un, en una canastita? Era muy evidente que fue un, una, un recurso de sus padres para tratar de salvarlo de lo que estaba pasando, de la matanza. Así que si en el palacio sabían que él era un niño israelita, permitieron tenerlo porque la princesa lo solicitó, lo pidió así. Y en cuanto a su madre, la palabra indica que Miriam, que era la hermanita de Moisés, la madre le dice, Miriam, yo quiero que tú sigas
el recorrido del canastito para saber a dónde llega a parar. Y cuando la princesa descubre el bebé, Miriam muy astutamente aparece y le dice a la princesa, ay, mire, princesa, yo tengo a alguien que le puede cuidar al bebé y se lo puede amamantar. Y ella, la princesa le dice, ah, pero perfecto, ve, busca a esa persona que venga y lo amamante y lo cuide. ¿Y a quién ustedes creen que fue a buscar a Miriam? A su propia madre. Así que Dios es tan grande, tan maravilloso, señores, que ustedes saben quién crió a Moisés, su mamá, y lo crió con los valores de los israelitas, les enseñó la cultura israelita, le narró las historias israelitas. Moisés sabía quién era. Claro que sí, él sabía quién era y sabía... eh, que esa era su madre y sabía, yo no estoy segura, la Biblia no lo dice, que en el palacio supieran que esa señora era la verdadera madre, porque la Biblia lo que sí dice es que ella entró como una especie de nodriza, eh, ¿verdad? Y hasta ahí llega. Pero si algo podemos tener por seguro es que Moisés en algún momento supo que esa era su madre. Y él sabía que era israelí. Ok, ya entendí. Bueno, mis amados. Entonces, las demás preguntas de Marilali y las otras preguntas que ustedes también van a hacer, la vamos a dejar para la próxima clase. Ahora le toca el turno a mi querido, gracias a ti, mi querida. Ahora le toca el turno a mi querido Boris. Dígamelo, Boris. Aquí estamos, Activo. activo. Una pregunta, Frida. Para poder dar mi entendimiento, tendría que leo todo el contenido. No, da un resumito tú y di lo que tú entendiste. Ah, bueno. Pues se trata de el yo soy. Sería del versículo de Éxodos 3:14, que dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entiendo que, como dijo Flérida ahorita, el yo soy como no necesita presentación. Él es el creador, él es el que todo lo puede, el rey de reyes. No sería lo mismo por ejemplo, que alguien preguntara por nosotros, que tendríamos que identificarnos, que darle nuestros nombres, nuestra edad, lo que hacemos y, y esas cosas. A cambio del yo soy, él, o sea, él, no, o sea, como dije, no tiene presentación, me imagino, o sea, como que ya sabe, él es el creador, él es el todopoderoso, el rey de reyes. Amén, amén, Eso, eso fue lo que pude comprender. amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias te damos por todo lo que hemos aprendido, gracias te damos por tu palabra, gracias porque en esta noche hemos podido conocer a un Dios fiel, a un Dios justo, a un Dios misericordioso, a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que nunca dejará de ser. Gracias, Señor, te damos porque así como hiciste con tu pueblo escogido, pueblo de Israel, así también a nosotros nos das la libertad, nos liberas del pecado, nos liberas de un mundo caído, de un mundo que pretende esclavizarnos, Señor. Gracias, gracias por todo lo que en esta noche hemos podido recibir de ti. Gracias por ese carácter que tienes, ese yo soy en el que creemos, un Dios que es eterno, un Dios que es perfecto, un Dios que es único, que es incomparable, que no se parece a nadie, que no es como los dioses falsos, que es un Dios real, que es un Dios todopoderoso, que gobierna el cielo, la tierra, las aguas. Todo está, Señor, bajo tu poderío. Te amamos, Padre, y te damos las gracias por esta noche.
Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos reflexionar acerca de ti, acerca de lo que tú nos has enseñado y que podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, la fe en ti. Te amamos y te pedimos que nos permitas reunirnos la próxima semana para continuar estudiando Éxodo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos, los quiero mucho. Nos vemos, nos encontramos la próxima semana. Completen la lectura del libro. Amén. Bye. Amén, bendiciones. Amén. Dios le bendiga, varón. Y estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.